Entonces vamos, ¿sí anda? Sí. Entonces vamos a ver la composición y diferenciabilidad de funciones multivariadas. Muy bien. A ver, supongamos que vamos a la revisión de de una función que va de R en R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y queremos dar la derivada de f cuando se obtiene como composición de dos funciones, supongamos g compuesta con h, donde g también es una función de R en R y h es otra función de R en R. Estas son las que estudiaron con María Nieves, ¿no? Por ejemplo, ustedes esto lo miran al revés. Les dan la función f, les dicen que f, por ejemplo, tiene la forma el seno de 4x cuadrado menos 2, ¿no? Entonces les dicen, ¿cómo saco la derivada de esa cosa? Esa cosa la pienso como dos funciones. Seno de x, por un lado, o sea, a esta función la llamo, por ejemplo, g de x, ¿sí? Y después 4x cuadrado menos 2 la llaman h de x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y f de x no es ni más ni menos que la composición de g compuesta con h de x. Es decir, hacer g en h de x, que es justamente lo que tenemos arriba, ¿no? Esto les enseñó María Nieves. Siempre y cuando eso se pueda hacer, lógico, con las condiciones que sabemos ya de qué condición tiene que cumplir la imagen y el dominio de cada una, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Eso es todo lo que vieron. Y les enseñó a derivar esto. ¿Cómo sacar? La pregunta es cómo derivo esta cosa. ¿Sí? claro. Ok. Realmente lo que se hace para hacer eso no es ni más ni menos que una composición de funciones. ¿Se dan cuenta? Lo que están derivando es la composición de funciones. Nunca lo había visto así, pero claro, tiene mucho sentido. Y sí, porque lo que te están diciendo es que esto llámelo z. ¿Y qué es Claro, z? Es g de x. No es una variable, es una función. Porque estás derivando una función. Y claro, esa función, a su vez, hay que derivarla. claro. ¿Entiendes? Sí, Entonces, a mí no me gusta hablar de estas cosas, hacer eso. Porque eso es falso. Eso es una macana. Quiere decir que si yo tengo que derivar esto, lo que estoy pensando es cómo derivo esta composición. O sea, si yo quiero sacar f' de x, lo que tengo que hacer es derivar g compuesta con con h. Tengo que sacar la derivada de esa composición. Por eso la regla de la cadena está mal llamada regla de la cadena. ¿Qué es? Es la derivada de composición de funciones. Y para derivar esto se usa algo que se llama teorema de Cauchy, que es lo que uno mal llama regla de la cadena. ¿Sí? En realidad, lo que llamamos regla de la cadena es simplemente el teorema de Cauchy aplicado.
Nunca demostrado, porque yo te pido que me lo demuestre y no lo pueden demostrar. ¿Está? Porque hay que leer el libro de Cauchy. ¿Está claro? A ver si vamos bien hasta acá. Muy bien. ¿Cómo Sí, se deriva esto? ¿Qué dice este teorema de Cauchy? Primero empiece derivándolo de acá adentro, que nunca saben por qué, o sea, perdón, primero derive toda la función y después derive lo de acá adentro y multiplíquelo. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice el teorema de Cauchy. ¿Está bien? O sea, que lo que tendríamos que sacar es la derivada del seno y multiplicarla por la derivada de quién? Del h. De 4x² menos 2. Es decir, que f' de x va a ser g' de x por h' de x. Eso hay que hacer. Esto dice el teorema de Cauchy. Esta es la regla de la cadena. La famosa regla de la cadena. ¿Está bien? Bueno, yo esto se los voy a enseñar de otra manera porque para varias variables no podemos usar la notación del apóstrofe de la prima. Entonces, ¿cómo se hace esto en varias variables? Vamos a usar la notación de Leibniz para el teorema de Cauchy. Quiere decir que si yo uso el teorema de Cauchy y quiero sacar f' de x, lo que voy a buscar es la derivada de f respecto de x. ¿Está claro? No parcial, total. Recuerden que la d es derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Saben esto, ¿no? Ya. Derivada de una manzanita con respecto, qué sé yo, a un cuadradito. Esto es derivada total. Derivada total. ¿Por qué total? Porque es una sola variable. El cuadradito es único. ¿Sí? Si le pongo así, ¿qué es? Derivada parcial. En una Parcial. variable no tenemos derivadas parciales, tenemos solamente totales. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que ustedes saben. ¿Se entendió esto? Profe, ¿no sería g' de h de x igual? ¿O es lo ¿Cómo? mismo? Cuando derivas f, ¿no sería g' de h de x o es lo mismo? Es lo mismo. Porque ¿qué tenés que sacar? Tenés que sacar la derivada de g y multiplicarla por la derivada de h. ¿Sí? Ahora vamos a ver Claro, eso. pero cuando haces la regla de la cadena y derivas el seno, el argumento queda igual. Ahora vamos con eso. Espera un poquito. Primero quiero la anotación. Ahora lo voy a aclarar con más detalle. Si quiero derivar g' de x, va a ser la derivada de g respecto de x. Y si quiero derivar h' de x, va a ser la derivada total. Siempre estamos hablando de derivadas totales, ¿por qué? Porque en una variable no hay derivadas parciales. Derivada de h respecto de x. Pero bien, vamos despacito. Si yo tengo que hacer derivada de la composición, tengo que tener cuidado por esto que acaban de plantear recién. F es una función que depende, en primera instancia depende de quién. Fíjense, cuando uno habla de una composición, ¿uno qué hace? Agarra los valores de X, le aplica la G, cuando tiene F compuesta con G, que es lo que están planteando ahora, que es igual a F en G de X, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen? Agarran los valores de X, aplican la G, obtienen los de G de X y a G de X le aplican la F y obtienen F en G de X, que es lo que me acaban de decir. Pero piensen una cosa, la X, esto permite armar lo que se llama una red, que es lo que arma Cauchy en su famoso libro, la red de derivación. ¿Y cómo es la red de derivación? Uno dice, muy bien, yo quiero f compuesta con g. Quiere decir que f va a depender. Fíjense que acá puse, perdón, f no, h era acá. Mil disculpas. H, ¿no?
Sí, en G realidad compuesta pusiste con H. G. Puse mal las letras, perdón. Vamos a ponerlo como está arriba. G compuesta con H. Quiere decir que primero aplico la H y acá tenemos H, acá tenemos G en H de X. Primero aplico la H a la X. Después aplico, acá tengo H de X. Puse mal las letras, perdón, ¿eh? Y acá tengo H en G en H de X. Le aplico la G y obtengo H en G de X. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, lo que hace Ahí Cauchy, sería ¿cómo? G de HX. Al revés, profe. ¿No es G de H de G X? en H de X, perdón. G en H de X. Ahí está. Como lo teníamos antes, ¿no? Miremos arriba si está todo bien. Ahí está. G en H de X. Pero estamos haciendo G compuesta con H. Muy bien. ¿Qué dice Cauchy en su regla de derivación? Cauchy dice lo siguiente. Dice, muy bien. Usted, para hacer esto, tiene que la G depende de la H. Fíjense, la red es justamente el proceso mirado al revés de la composición, pero para derivar conviene tener la red, ¿sí? Y esa red dice que la G depende de la H y la H depende de quién, de la X. Pero la G también depende directamente de la X, porque todas las variables, todas las funciones que tengo, en última instancia dependen de la X. ¿Está? Entonces, fíjense que la G, ¿sí? Cuando ustedes hacen la composición, dicen que la G depende de quién, de la H y luego de la X. ¿Por qué la G depende de la H? Porque fíjense que la G actúa en primera instancia con respecto a la H y la H después actúa arriba de la X. Ese es el proceso que sigue la red de derivación de Cauchy. ¿Se ve? O simplemente el diagrama de red. Quiere decir, ¿y todo esto a qué es igual esta red? Todo esto es igual a la composición, a G compuesta con H. ¿Y cómo se llama esa composición? Arriba de todo. F de X, ¿no? Quiere decir que todo esto es igual a la F que depende directamente de quién, de la X. ¿Se dan cuenta? Que es como que hay un signo igual. ¿Se entiende la idea? O sea, para ir a la X hay dos caminos. El camino que va entre la G, la H y llega a la X, o directamente aplicando la F, que sería la función compuesta. Es decir, un camino está, y lo miramos bien, de un lado del signo igual y el otro camino está del otro lado del signo igual. ¿Ven? Que es la igualdad. Quiere decir que en la red yo tengo un camino que va a la X por la F y del otro lado del signo igual tengo el otro camino que va a la X a través de quién, de la G compuesta con la H. ¿Se ve? Entonces Cauchy dice lo siguiente. Si usted quiere sacar la derivada de f respecto de x, que sería esto, tiene que hacer, dado que la f es la composición, fíjense que sería, esto sería la f acá, ¿no? ¿Se ve? Que es la f de x. Quiere decir que la f en primera instancia va a depender de la g cuando va por el camino, por este camino. Quiere decir que usted acá tendría que hacer la derivada de la g respecto de la h, por este camino, por la derivada de la h respecto de la x, donde la h es el argumento de la g. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Este es el teorema de Cauchy. Es lo que ustedes hacen
¿sí? A lo bestia sin comprender el teorema. ¿Y por qué es una multiplicación? Porque ¿cómo es esta red? Es un camino y otro camino. Un camino y otro camino siguiendo por el mismo lugar. Porque si yo corto un camino, no llego a la X. Por eso es un I. Un I lógico, ¿qué operación define? Intersección. De conjunto. ¿Qué operación aritmética define un I lógico? El I lógico define la intersección y la intersección define la multiplicación. Uno lógico define la unión y la unión define la suma. ¿Saben eso? Ese es el motivo por el cual se multiplica en la regla de la cadena. Eso estoy Claro, pero lo seguro que que te no lo decía saben. yo era que vos ¿Eh? pusiste G' de X, entonces te preguntaba si no es G' de H de X A ver, ¿dónde lo puse eso? en el recuadro. En el recuadro de arriba. A ver, vamos a mirar. Ahora vamos. Vos me preguntabas, Ana, ¿por qué puse G' de X? Porque a su vez, cada función de esta en última instancia siempre depende de la X. Vos me decís que puedo poner una H acá. Sí, puedo poner la H. G' de Porque H de la X. H, sí, pero cuando vos tenés que terminar la regla, en un momento tenés que, a su vez, escribir esto en términos, cada término lo tenés que escribir en términos de la X, es decir, en términos del argumento original de cada función. Acá tenés un solo argumento original, que ¿cuál es? Claro, pero ahí Variable. faltaría la X por eso. No hace No tendría falta, G' de porque H la de X. H está en el lugar, no hace falta poner esto, lo que vos querés. No hace falta porque la H está siendo de variable para la G. La H está siendo de variable para la G y la X está siendo de variable para la H. Y en última instancia, si querés, todo esto es el argumento de la G, pero no hace falta aclararlo, porque vos cuando derivás vas a derivar con respecto a la H, no con respecto a la X, acá. Pero esto en última instancia lo vas a tener que escribir en términos de la X. Miremos el ejemplo. El ejemplo dice que G de X, ¿a qué es igual? Al seno de 4x cuadrado menos 2, creo que le puse, ¿no? Sí, era eso. G no, sí, era G, ¿no? O F. Esta es F, perdón. Era F. Esta es F de X. Si yo F, quiero profe. G, voy a poner G de H, ¿sí? ¿Quién es G de H? El seno de H. Seno. Seno de H. H está actuando como variable. Pero antes Acá habíamos actúa puesto como G de variable. X. Y Claro. h de x es 4x cuadrado menos 2. Esto, fíjense como yo lo miro, lo veo de una forma más sencilla. Esto es la derivada de f respecto de x va a ser la derivada de este. ¿Quién es la derivada de g respecto de h? La del Coseno. seno de H, coseno de Es el coseno de h. coseno. Por, según el teorema de Cauchy, tengo que sacar la derivada de h respecto de x. ¿Cuánto me da? 8x. 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 8x, pero esto no está correctamente, porque acá tengo que No. ahora agregar la dependencia de h con respecto a x. Quiere decir que esto es el coseno de 4x cuadrado menos 2 por 8x. Es lo que ustedes hacen, ¿ven? Y esto que tengo acá es h de x. O lo que es lo mismo, en última instancia, el coseno, la g, dependiendo en última instancia de quién, la derivada esta. En última instancia, ¿de quién depende? De la x. Por eso yo acá arriba puedo poner en esta notación,
puedo poner, si vos querés, como lo puse yo acá arriba, G' de X. En realidad, si para que quede correcto, a mí me gusta usar esta notación que no te genera ese tipo de problemas, ¿ves? Porque acá está claro con respecto a quién derivás, pero en cada instancia después tenés que volver a la variable original. ¿Se entiende? Si vos lo dejás así, no está mal. Lo único que te está diciendo es que esto no es una variable, sino también es una función, que para la derivada actúa como variable, pero en última instancia es una función. ¿Que cuánto vale? Vale esto. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo lo hago? Y la red es esta. Recuerden que de la red, de un lado de la red, o sea, el camino largo depende directamente de la X. Eso es lo que está de un lado de la red. Y del otro lado de la red va dependiendo de los caminos cortos. Pero ¿esto por qué pasa? Porque hay ¿cuántas variables? ¿Cuántas variables Dos, hay? dos. ¿Cómo? Una, Son variables, son una funciones de sola. R. Ah, cadena X. Estos son variables, estas son funciones de una variable. Si hubiera dos Sí, pero variables, habíamos dicho que la h actúa como variable, por eso es la confusión. actúa como variable para la derivada, pero es una función. Las variables, estas funciones, tanto la f, la g como la h, van de R en R, ¿sí? Son funciones de una variable. Son funciones escalares, las que estudiaron en análisis 1. Supongamos que en una composición tenemos tres composiciones. A ver, miremos otro ejemplo. Supongamos que tenemos A f ese de... agregarle un cuadrado al paréntesis y listo, profe. Podemos hacer, a ver, el logaritmo de la raíz cuadrada de x de 3x cuadrado menos 1. Ahí tenemos. Podemos escribir esto como una composición de tres funciones. G de a ver, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que f está compuesta por G, compuesta por H, compuesta por K. ¿Está bien? Sería esta composición triple. Entonces tenemos que la G de H sería el logaritmo de H. La H de la K sería la raíz de K. ¿Se ve? Y la K de la X sería 3x cuadrado menos 1. Quiere decir que la G depende de la H depende de la K y la K depende de la X. Y la G, y después tenemos que la F, que es la composición de todo esto, depende de la X. Quiere decir que la derivada de F respecto de X es la derivada de G respecto de H por la derivada de H respecto de K por la derivada de K respecto de X. Y ya está. ¿Ven cómo lo hago yo esto? Acá se ve que es una cadena, ¿no? ¿Dónde está la cadena? Acá. ¿Se ven las derivadas? Sí, sí. ¿Sí? Está bien Entonces, porque ahora se ve como por qué es una cadena y por qué le decíamos así. claro, Nosotros siempre... porque si no, no saben qué cacho están haciendo. Esto es un teorema, hay que demostrarlo este teorema. Se puede demostrar, sí, en mi curso de análisis 1 del Joaquín, si buscan en mi canal está. Yo hago la demostración de por qué da esta cosa, de dónde sale la productoria, pero esto es un producto, ¿no? Si usted tiene en general, si ustedes tienen G1 compuesta por G2, compuesta por G3, compuesta por Gn, ¿sí? Y G sería la función general y todos dependen de la X, ¿no? Quiere decir que la derivada general de la G, que sería todo esto,
respecto de X sería la derivada de G1 respecto de G2 por la derivada de G2 respecto de G3 por la derivada de G3 respecto de G4 por la derivada de Gn-1 respecto de Gn por la derivada de Gn respecto de X. Esta es la regla, este es el teorema de Cauchy. Quiere decir que la derivada de G respecto de X es la productoria desde i igual a 1 hasta n de la derivada de la G sub i respecto de X. Esto es lo que dice el teorema de Cauchy. Y hay que demostrarlo esto para que estemos seguros. ¿Está claro? Estoy seguro que María Nieves hasta acá no lo explica. Lo da como tácito todo esto. No le gusta explicarlo de esta forma. No sé si quedó claro. Sí, bueno, sí, ya, ¿Eh? sí. Entonces, ahora, cuando hay una sola variable, hay dos posibilidades de camino. De un lado del signo igual, la dependencia directa del argumento, que es la variable, y del otro lado del signo igual, hasta llegar a la variable, al argumento, hay que pasar por todas las funciones intermedias que van actuando como argumento de la función anterior. Quiere decir que acá, G2, cuando está en el denominador, actúa como variable y cuando está en el numerador, actúa como función. G3, cuando está en el denominador, actúa como variable. ¿Se entiende esto? Y cuando está acá arriba, actúa como función. ¿Se ve todo esto que estoy diciendo? Sí. Es importante darse cuenta de esto, ¿eh? Pero si vos preguntás cuántas variables, una, la X, las otras funcionan o actúan como variable, pero no son variables. No son variables, así es. No lo entendí. ¿Está? Actúan como variable para la derivada, pero no son variables. Son funciones. Vos cuando armás el teorema de Cauchy, es lo que Cauchy cuando cuando escribe esto, está escrito en latín. Eh, es difícil la traducción. Él lo trata de... Por eso, a algún idiota se le puede ocurrir, hay una multiplicación, simplifico esto con esto. Y esto es una aberración. ¿Por qué? Porque acá estoy derivando con respecto a una variable y G2 vendría a ser una variable y acá tengo una función. ¿Cómo voy a simplificar una variable con una función? ¿Se dan cuenta que este producto no se puede hacer eso? ¿Qué se hace? Hay que resolver cada operación que sería la derivada de cada función que queda ahí con respecto a la variable que queda. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Esto hay que Sí, saberlo bien de análisis. si O sea, bien con tienen mí no lo hubieran aprobado la nunca misma análisis 1. simbología, ¿Eh? tienen la misma simbología, pero son dos cosas diferentes. Están significando en la posición del teorema dos entidades diferentes. Porque la derivada está marcando eso, el ritmo de cambio de una variable, de una función con respecto a una variable. ¿Está? Uy, qué problema hubieran tenido conmigo en análisis 1. Pues yo te voy a preguntar todo esto, a ver si lo tenés claro. Porque ahora, ¿saben lo que va a pasar? ¿Qué pasa si en lugar de tener una variable sola tengo varias variables? ¿Cuántos caminos intermedios puedo tener para llegar a varias variables? Puedo tener distintos caminos. Ah, Si Dios. tengo distintos caminos,
no solamente voy a tener este producto, voy a tener otro producto que me permite llegar al mismo camino, porque tengo varias variables. Puedo tener varias redes en una sola red. Puedo tener una telaraña de redes. Y si tengo muchas redes en una sola cosa, tengo muchos caminos. Quiere decir que no solamente voy a tener el producto de cuando llegue a una variable, sino que si puedo ir por otro camino a la misma variable, voy a tener otra chance. Y si tengo distintas posibilidades, fíjense, si tengo un puente, otro puente y otro puente y otro puente, multiplico. Pero si tengo todos estos puentes, o tengo otros puentes que voy a tener que hacer con cada uno de todos esos otros caminos, aparte de multiplicar cada vez que voy a la variable, Se suma. Sumarlos. de sumarlo. O sea que la regla de la cadena va a tener una sumatoria de una productoria dentro de todos los caminos. ¿Escucharon? Por eso es importante escribirla de esta forma, la regla de la cadena. ¿Entienden? ¿Quedó claro hasta acá? A ver si estamos bien. Sí, hasta acá sí. Esto es análisis 1. Análisis 1. ¿Por qué no estudiaremos bien análisis 1, digo yo? Yo no tengo que trabajar tanto. No vas a ir a una mesa de análisis de uno a preguntar esto porque no prueba nadie. Y voy a ir yo a preguntar esto, claro. ¿Vos pensás que no aprueba a nadie? Es muy probable. Inclusive los profesores quedarían sin trabajo. Qué bravo que es, qué bravo. Los dejamos sin trabajo los profesores. Muy bien. Vamos ahora a los campos escalares. Lo voy a hacer, a ver, lo voy a hacer con ejemplos. Supongamos que tengo campos escalares. Tengo un campo F que va de R2 en R. Y tengo un campo G que va de R3 en R. Estos son escalares. ¿Cómo sabemos que son campos escalares? A Porque ver, terminan en R1. exacto. Muy bien. Si yo quiero componer F compuesta con G o G compuesta con F, ¿qué quiere decir esto? Que esto quiere hacer F en G. G ¿cómo sería? A ver, esto sería F de X1, X2 igual a Z. Y esto sería W igual a G de X1, X2, X3, ¿no? Porque pongamos la Z en el mismo orden que pusimos la W, ¿no? Se queda feo. Quiere decir que yo tengo que hacer, para hacer esto tengo que hacer F en G de quién? En G de X1, X2, X3. ¿Ven? Ahora tengo tres variables. Pero la F tiene dos variables. Entonces yo tengo que agarrar del conjunto de salida para hacer esta composición, ¿no? ¿Cómo compongo esto? Tengo que agarrar cosas de X1, X2, X3. O sea, salgo de dónde? De R3, R3. ¿no? Me voy a parar a su imagen. Acá voy a sacar G. Acá apliqué la G, ¿no? Y vengo a parar a G de X1, X2, X3. O sea que vengo a parar a R1. Pero ¿qué me pasa ahora cuando quiero aplicar la F? Y te falta una variable. Al contrario. Claro, acá me faltaría, perdón. Claro, en la Ah, imagen me falta una variable. Tendría una sola. O sea que, porque la F sale de R2. O sea que este puente, ¿qué le pasó a este puente? Este puente no existe. No cumple con las condiciones de la composición. No cumple con la condición de composición, ¿no? Con las condiciones
de composición. Por lo tanto, mucho menos vamos a poder calcular una derivada, una regla de la cadena. Bueno, se puede componer. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora miremos un campo en general. ¿Se pueden componer campos escalares? Miren, supongamos que en lugar de salir de R2 y de R3 salimos de Rn y acá en Rp. ¿No? ¿Qué sé yo? Esta es una G de XP, porque sale de Rp, y esta es una F, ¿no? De XN. ¿Está bien? Quiere decir que yo agarro cosas acá de XP. ¿Está bien? Y cuando vienen a parar con la G, vienen a parar a cosas de G de XP. Pero ¿qué pasa con la G de XP? Esto pertenece a R1 y yo tengo que salir de XN, donde N es distinto de 1 y P es distinto de 1. Solamente si valiesen 1, ahí vale, porque estaríamos en las funciones que conocemos de una variable. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con los campos escalares? Los campos escalares no se pueden componer entre sí. ¿Está bien? Observación. Los campos escalares no admiten composición entre ellos. ¿Está claro? Ninguno, porque no hay manera. Porque cada vez que yo mande a la imagen, va a parar R1. Y si yo salgo de RP y tengo que morir y tengo que pasar por R, acá tendría que salir de RN y N es distinto de 1, sonamos. ¿Se ve? ¿Está claro? De la única manera que esto se podría hacer, ¿cuándo es? Cuando N valga 1. Pero cuando N valga 1, ya tengo una Se función de podría una variable, mezclar. no sería un campo No es un escalar. campo escalar. ¿Se ve? Se ¿Está podrían claro esto? mezclar funciones escalares con campos escalares. Ah, por eso dimos todas las otras. Ahora podemos mezclarlas. Ahora sí me gusta más. Entonces, vamos a ver otra opción. Por lo tanto, no se puede calcular ninguna derivada. Por ende, no es posible hallar, vamos a poner calcular, hallar la palabra ya como encontrar a alguien. No es posible calcular derivada alguna. Muy bien. Nos deshicimos ya de los campos escalares entre sí. Ahora vamos a ver qué se puede hacer. Miremos otro caso de teorema de Cauchy, o sea, de la regla de la cadena. Supongamos que ahora elijamos sigma, que va de R1, una función vectorial, en R, qué sé yo, 3, y F, un campo escalar de X y Z, ¿no? F va de R3 en R, ¿no? ¿Está bien? Y quiero ver si puedo hacer sigma compuesta con F. O sea, hacer sigma en F de X y Z. ¿Bien? Sigma, recuerden que está definida en un intervalo AB, ¿sí? Y que va a morir a R, ¿no?
sigma de t, ¿no? Que t pertenece a la B, a un compacto. ¿Se acuerdan? Sigma funciones vectoriales. ¿Qué daban de resultado las funciones vectoriales? ¿Qué gráficas daban? ¿Qué tipo de gráficas daban? Vector. No, las funciones vectoriales sí son vectores, pero muy particulares, no Una son los... curva, una curva, Daban una curvas, vectores que asociaban curvas, ¿sí? Ujú. Curvas que eran trayectorias. Las funciones Curva de vectoriales, de los vectores, sí. claro, que donde a cada punto de la curva le puedo asociar un vector. Y había que parametrizar, era la que permitían las parametrizaciones, del parámetro t dependía. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiere decir que en este caso, si yo tengo esto, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo que ver si puedo componer, fíjense, puedo componer esto. Estamos mirando esta situación. A, sigma compuesta con F. Si es así, yo agarro cosas de R3, las agarra la F. ¿Qué da de resultado acá? La F. ¿Qué es F de X? Un valor de R, R1. en Da, R1. da algo de R1, da un parámetro W, ¿no? Sí. Y si yo a cada variable le asigno la t, me quedaría una f que en última instancia depende de la t, ¿no? Quiere decir que cuando yo puedo agarrar cosas de R1, sí, porque t actúa ¿dónde? En el intervalo de 0 a 1. Quiere decir que esto va de R3, muere en R1, y de R1, en este ejemplo, ¿a dónde lo manda la sigma? Sigma R3 de nuevo. de 3. O sea que ahora hace sigma de x de t, y de t, z de t. Las convierte en cosas de t, porque estas son cosas de R1. Son números que los puedo determinar dentro de dónde. Dentro del abierto. La sigma actúa ahí. ¿Y puedo hacer esto? Sí, claro que puedo hacerlo. Mirá, quiere decir que esto vuelve a morir en R3. ¿Podría haber terminado la sigma en R2 también? Por ejemplo, si sigma hubiera ido a parar a R2 acá. Sí, fíjense que no tendría problema, porque convertiría a estas cosas, que borro bien acá que no haga El lío. sigma de X de T y de T. Y de t, claro. Lo importante, ¿cuál es? Es que este coincida con este, porque acá donde se tiene que producir la igualdad. ¿Ven? Porque la sigma agarra cosas de t, y la t puede ser igual a todo esto. ¿Cómo es igual la t a todo esto? Haciendo que cada variable dependa de t. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería la red de esto? Miren cómo sería la red. ¿Ven? Sigma depende de la t, y la t a su vez va a depender de la x, de la y y de la z. Acá tengo la red de Cauchy, ¿ven? Pero a su vez la composición total, y esto va a pasar siempre. ¿Por qué va a ser siempre? ¿Por qué va a pasar siempre? Porque como la sigma sale de R1 y el campo escalar muere en R1, en este orden, sigma compuesta con F, esto va a ser siempre posible. Porque estas dos cosas siempre van a ser iguales. Recuerden que la sigma es obligatoria que salga de R1 y que el campo escalar es obligatorio que salga de ¿dónde? Perdón, que muera ¿dónde? En R1. El campo escalar muere siempre en R1, por definición, y la sigma sale siempre de R1, por definición. Quiere decir que esto siempre va a ser posible. Y si yo quiero sacar la derivada de esta composición, no puedo tener una derivada total. ¿Por qué no puedo tener una derivada total? Porque fíjense que para tener una derivada total, yo tendría que tener a una sola variable morir.
Entonces yo acá puedo sacar la derivada de sigma respecto de x, que sería algo así como la derivada de sigma respecto de t por la derivada de t respecto de x, ¿ven? Podría sacar esa. Si quieren, acá le pueden poner otra letra, como hicimos arriba, que le podemos poner h, ¿no? A mí no quieren ponerle h, le ponen h, si no le ponemos. ¿Sí? Porque la h dependería haciendo que la h dependa de las tres variables también, ¿no? ¿Qué más podemos sacar? Y la La derivada derivada de h con respecto de x, de y, ¿Qué cómo sería? La derivada de la sigma. derivada de sigma respecto de t y la derivada de t respecto de y, Y una más podemos sacar. ¿Cuál más? la de z. Y ya está. Pero son todas parciales, ¿ven? No puedo sacar ninguna Ujú. derivada total. Aunque siempre son posibles de encontrar estas, ¿ven? Aplicando el teorema de Cauchy. ¿Está? Son tres derivadas que puedo sacar con respecto a cada una de esas variables a donde muere. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Sí, Ahora, entonces estos dos tipos de funciones se pueden combinar, no te- entonces, sobre ¿se perdona, escucha? no te escuché. No, se te escucha muy mal, Jimena. Ah, perdón. Ahora sí, ahí. A ver. No, sí, esa es la única combinación posible de la No, función ahora vamos a de mirar los el campos revés. escalares. Vamos a hacer F compuesta con sigma ahora, a ver. Estas sí son las únicas que podés sacar. Profe, ahí en el último sería Z, ¿no? Z, ¿no? Sí, acá, una Z. Acá no va una I, sino una Z. Ahí está. Tenemos que acá podemos sacar tres derivadas parciales, ¿ven? Recuerden siempre que tenemos el camino largo, como ¿se dan cuenta que si yo no les explico esta forma de ver la regla de la cadena, ahora esto sería casi imposible de comprender? Si yo no te hubiera explicado esta manera de ver la regla de la cadena recién, te tengo que andar justificando medio traído de los pelos por qué hago esto, por qué multiplico esto, pero ahora está claro, ¿no? Lo único que hice fue agregar dos variables más. ¿Se dan cuenta? Sí, quedó clarísimo, profe. Y acá solo puedo hacer derivadas parciales en función de cada variable. Claro, porque termino en variables independientes. X y Z son variables que no dependen directamente de la t, sino a través de la función compuesta. ¿Está? Y Perfecto. siempre es posible esto, que eso es interesante que siempre sea posible. ¿Por qué? Porque estos dos numeritos siempre son posibles. Miremos la inversa, la f compuesta con la sigma, a ver si se puede hacer siempre. Si yo digo ahora b, f compuesta con sigma, ¿no? Fíjense, f compuesta con sigma. Nosotros teníamos, sería hacer f en sigma de t, ¿no? Hacer esto sería hacer f en sigma de t. ¿Está bien? Quiere decir que ahora, si hago la red, no, perdón, la red no, los conjuntos primero, a ver cómo, si son posibles. Recordemos que la f, lo voy a volver a escribir acá porque si no nos volvemos locos. F va de R3 en R en este ejemplo y la sigma va de R en R3. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que la f sale de acá. Perdón, ahora tengo que aplicar primero la sigma. La sigma agarra cosas de t, ¿no? Ahora aplico primero la sigma. Acá se convierte en sigma de t. O sea que voy de R1 y ¿dónde La muero? En R3. sigma. la de Sí, 3. porque sigma de t, ¿qué es? Es x de t, es un vector. Y de t, z de t. La sigma de t es hacer x de t, es un vector de R3. O sea que esto muere en R3. ¿Estamos de acuerdo? Que la sigma de t es igual a hacer x de t, y de t, z de t, ¿no? Y ahora que tengo que agarrar, cosas de dónde agarra la f. Miren, De R3 y morís en R1. y muero en R1. O sea que acá voy a tener f
en x de t, y de t, z de t. ¿Por qué? ¿Qué es f de x de t y de t, z de t? Es esto, es f de x de t, y de t, es la composición, z de t. ¿Se ve? Acá sí se puede tener una derivada total, ¿no? Acá se puede tener una derivada total, me dice Ana. Martina. Muy, Martina, Martina, ¿por qué se puede tener la derivada total acá? Miremos una cosa con el anterior. Fíjense en un detalle. El anterior, el resultado de la composición, H, ¿de dónde va hasta dónde va H? ¿De dónde sale a dónde muere H? R3 en R3. el R3. No. Fíjate, sigma de esta cosa, ¿Cuál? esta De la cosa, primera. R3 a R1. Sí, está bien. miren un detalle, ¿a dónde muere la composición? En R1. En R1 muere, porque si yo hago sigma de esta cosa, es hacer sigma de t. A ver si estoy en R3. No, estoy en R3, Sí. perdón, mal. Claro, Porque sí, esta R3. cosa es en Por R3. eso vas a R3. O sea que Claro, pues, Tenías R3, R1 y R1, R3. R3. claro, porque voy. Fíjense, voy de R3 en R3. ¿Qué me está dando la composición esta, el resultado? Un campo, Vectorial. me da un campo vectorial. Por lo tanto, si tengo tres componentes y tres componentes, nunca puedo tener una derivada total. Porque tengo variables independientes con imágenes que son vectores independientes. Pero miren en este ejemplo, en la composición al revés, ¿de dónde voy hasta dónde voy? ¿A dónde va H ahora? De R1 a R1. Es como una función. Claro. Una Es función una función del análisis 1. Entonces, si tengo una función del análisis 1, ¿cuántas variables tiene esto? Una. Una. ¿Y quién será la variable única que va a sobrevivir entre todas estas variables que tiene? ¿Eh? X. No, la T, T. porque X depende de todo un punto. La única independiente es la T, el parámetro en el que sobrevive. Por lo tanto, la única derivada que puedo obtener es la derivada de toda la composición respecto de T. Fíjense que ahora si yo hago la red, miren, la F depende de la X, depende de la Y y depende de la Z. Y todas dependen de la T. ¿Se ve la Profe, en este caso se puede dar porque justo coincide que F arranca en R3 y que sigma termina en R3. Ah, muy buena Porque si observación. no coincide en eso, no se puede hacer la composición. Muy bien, Claro. entonces acá vamos a poner en amarillo, por eso hay que ponerlo como semáforo, no en verde. En este caso se da porque estos dos coinciden. Pero ¿qué hubiera pasado si la sigma muere en R3 y la F sale de R2? No se puede componer porque En este orden, para que F compuesta con sigma sea posible, y F va de Rn en R y sigma va de R en Rp, P tiene que ser estrictamente igual a N. Cuando eso no pasa, esto no se puede hacer. Solo es posible si P coincide con N. Por eso ahora esto no siempre es posible. Aunque cuando es posible, tengo esta posibilidad. Quiere decir que mi H a su vez depende de quién. Esto es igual a H y H depende también de la T. Quiere decir que ahora mi derivada, ahora sí puedo escribir una derivada total, la derivada de H respecto de T,
que va a ser igual, mirá, a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tengo otro camino. Ese es el primer camino. ¿El otro se suma? Más. Ahí viene la regla de la cadena que les decía hoy. ¿Ven cómo es la regla de la cadena ahora? Este es el primer camino, el camino 1. Le sumo el segundo camino. Ahora voy a ir por el camino este. La derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. Segundo camino. Y va a depender de todo lo que tenga ahí. Y lo último será la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t. Y son todas derivadas. Me van a decir, pero ojo, cuidado. A ver, la x, a ver, cuando yo tengo sigma de t, ¿qué es sigma de t? Es x de t, y de t, z de t, ¿no? ¿Y qué es sigma prima de t? ¿Se acuerdan sigma prima de t? La derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t, la derivada de z respecto de t. Fíjense que cada derivada, si ya saco la derivada de esto, pues depende de una sola variable, es sigma prima, ¿no? O si quieren lo podemos poner derivada de sigma respecto de t también, como lo pusimos arriba. Pero fíjense en un detalle, estas derivadas son totales porque la x depende solo de la t, la y depende sola de la t y la z depende solo de la t. Pero la f no depende solo de la x. Depende de la x, de la y y de la z. Quiere decir que acá, ¿qué tipo de derivada tendría que poner para la primera? No podría ser Para una la derivada. primera derivada parcial. Y acá también. Y acá también. ¿Lo ven? Quiere decir que este último camino, que sería este, 3, sería este. Y son todas derivadas parciales las que están en el camino, pero en el producto. Entonces me van a decir, ¿pero se puede multiplicar una parcial por una total? Sí, se puede multiplicar. No hay ningún problema. Y hay un teorema que se llama teorema, que muy pocos profesores lo saben, de Faro, que dice lo siguiente: si yo tengo la derivada respecto de una derivada total respecto de un cuadradito, de una derivada parcial de un triangulito respecto de una manzanita, eso es lo mismo que tener la derivada con respecto a la manzanita total de la derivada parcial del triangulito respecto del cuadradito. Es decir, yo puedo cambiar de lugar las cositas estas. Esto se llama teorema de Faro. En algún momento lo vamos a usar, pero lo aclaro ahora para que no se hagan problema por si hay derivadas parciales o totales en el camino. ¿Se ve? ¿Está claro? Y la derivada de un campo vectorial se puede expresar de esta manera. ¿Ven? Poner sigma prima de t, se puede poner la derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto. Es como un vector, ¿no? Porque esto es un vector. La derivada de un vector se deriva a cada componente. ¿Se ve todo esto? Y si hurgamos un poquito más en esta regla de la cadena, fíjense que la derivada de h respecto de t también se podría hacer de la siguiente manera. Como esto es una suma, yo puedo escribir esto, a ver, como vector, ¿no? Producto escalar ¿qué les parece? ¿Y qué es este vector que tengo acá adelante? ¿Qué es esto? ¿Alguien me contesta esto? ¿Está bien? Si yo El hago este gradiente. producto escalar, ¿qué es, Laura? Ana, El gradiente. gradiente de f, producto escalar con sigma prima de t. Quiere decir que acá puedo escribir todo esto en forma compacta
si yo quiero la derivada de h respecto de t, como el producto escalar entre el gradiente de f con la derivada de la función vectorial respecto de su parámetro. Y esto vale si, solo si, n es estrictamente igual a p. Ya sabemos quién es n y p. Uy, vele no, vale. ¿Estamos? ¿Ven cómo se puede achicar la cuenta? ¿Qué les parece? Regla de la cadena. ¿Vieron todo lo que hay de la regla de la cadena? ¿Qué opinan? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó en el tintero de la Dale, primera que hicimos? ¿sí? Arriba. Sí, arriba. La Ah, de todo. La copiamos. Ujú, composición entre sigma y F, esa. sí, En el segundo diagrama deben el segundo circulito. acá. El valor que dé la función tendría que estar dentro del intervalo de t. Muy bien, muy buena observación. Exactamente eso. Los f de x y z tienen que ser menor o igual a a, menor o igual a b. Porque estos son los valores que puede tomar. Es como que t, estos serían los parámetros t. Y Y si esos de t, afuera no se puede, si no, si esto, no, no. A ver, cuando vos tenés esa es la mi pregunta. composición, vos ya tenés definidos los valores de t. ¿Sí? Quiere decir que Claro. cuando vos agarrás a ver, se puede hacer. El tema es que vos tenés que tener definido previamente esos valores de t, también para la f, porque vas a componer. Es como si vos elegís el conjunto de salida. Podríamos pensar, Hay porque que recuerden que restringir. ¿cómo? Que Habría que restringir. restringir. Hay que restringir todos los valores que puede tomar la imagen, que tiene que entrar dentro de los valores de t. Lo que no cambia es, digamos, la dimensión, ¿sí? Por eso esto se puede hacer siempre. Cuando yo digo siempre quiere decir dentro de la dimensión, pero después se podría violar la segunda condición, Ana. ¿Te acuerdas que la segunda condición es Claro. que la imagen de uno esté incluida en el dominio de la otra? Si yo violo eso, soné. ¿Entendés? Nosotros acá estamos mirando, muy buena observación, no lo dije, muy buena observación, ahora caí en lo que me estás preguntando. Si yo acá no lo defino y no restrinjo que las imágenes del campo escalar están entre A y B, no me sirve. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de esto esté incluido en el dominio de la sigma. ¿Te das cuenta? Claro, esa era mi pregunta. ¿Qué pasa si Exacto. el campo escalar me Y da no se un puede valor hacer. que no está en t? Claro, pero ahí estamos con la segunda condición. ¿Te das cuenta? Que la Claro. imagen de la F esté incluida en el dominio de la sigma. Y La ahí sigma como tiene vio la dominio. Eso restringiría el dominio del campo escalar. Claro, acordate que tiene que estar incluido o ser igual al menos. Entonces, no, el dominio no, la imagen. Porque vos lo que precisás es que los f de x y z estén donde la t agarra los números. ¿Te das cuenta? Estos f de x y z, que son números, esos números tienen que estar entre a y b. Entonces sí o sí tengo que escribir esa condición nomás. Le doy los Claro, valores de A y B. exacto. Cuando estamos mirando ahora, lo único que estamos mirando si es posible, fíjate que la posibilidad tiene que ver con la dimensión de los espacios. Después eso queda subordinado a la condición de dominio-imagen, de inclusión entre el dominio y la imagen. ¿Entendés? Es la segunda condición. Recordemos que ahora en las funciones que no son de R en R, tenemos dos condiciones. Primero los espacios, que fue lo que dijimos la otra vez, ¿se acuerdan? Sí, Creo que sí. lo vi. Primero los espacios y después la segunda condición que pasa a ser ahora es si la imagen de uno está incluida en el dominio de la otra. Profe, te hago una Sí, pregunta. Si yo no restrinjo el dominio y no le hago ninguna condición al dominio, no la podría componer entonces. exacto, no se podría hacer. Estamos suponiendo que Pero esa la restricción condición es esa. la estamos dando por sentada que está funcionando.
Acá lo único que estamos mirando son los espacios de entrada y salida, nada más. Es decir, los espacios vectoriales. Si son de R1, R2, R3, Rn. Ahora, la otra condición la tienen que poner ustedes cuando les toque un problema. ¿Está? Y por eso preguntaba yo. Exacto. No de este tema, sino en la práctica, digamos. Exacto. En la práctica vas a tener que mirar si la segunda condición funciona. ¿Entendés? Sí, Esa sí, no, ahora no le estoy dando importancia a esa porque supongo que esa ya la manejan, porque ya la hicieron en análisis 1. ¿Está? Se entiende, ¿no? Porque si no, se nos hace una clase totalmente tediosa. sí, yo preguntaba por si había que hacer, en el caso de que hagamos un ejemplo de esa Ujú. composición, si había que hacer eso, pero sí, ya quedó claro. Perfecto. Quedó claro lo que preguntó Ana Laura. Muy buena pregunta es esa. Se me había escapado esa pregunta. Les hago ahora yo una pregunta. Qué lástima que se ven. Si yo agarro, ¿ustedes qué notan entre la red de la primera composición con la red de la segunda composición? Fíjense, la red de la primera, que es esta, este cuadro, y la red de la segunda, que es este otro cuadro que tengo acá. A ver, vamos a recuadrar. ¿Qué notan de diferencia? Que en la primera, la T depende de X y Z. No, no, no me diga lo que veo. Estructuralmente, Ah, en conjunto, ¿qué le ven? Miren una cosa. En última instancia, la composición total, ¿de cuántas variables depende? Tanto por los caminos cortos como por el camino largo. De una, de T. de, De una. en esa de Quiere una. decir que todos los caminos mueren a Roma, que sería la T. ¿Está bien? Este tipo de red es cerrada. Cuando la red es cerrada, ¿sí? Siempre que una red sea cerrada, una sola, no pues si hay varias redes, sino que una red sea cerrada y depende de una sola variable, la red se dice que es cerrada, forma una telaraña, como pueden ver la red, pero puede haber, en esos casos siempre hay una derivada total, porque hay una sola variable todo murió en Roma. Y por lo tanto, las derivadas parciales quedan metidas en los caminos intermedios. Mientras que en una red de este tipo, que es abierta, se ve que es abierta, no, ¿en cuántas variables muere? En 3. Quiere decir que hay todas derivadas parciales, porque la red es abierta. Esos son datos para tener una red abierta en la composición de las funciones y sus derivadas. Y por lo tanto va a haber 3 derivadas seguro, porque hay 3 variables abiertas. Estas variables no mueren en ningún lado, porque todos los caminos mueren en distintas variables. Por lo tanto, hay distintas derivadas parciales. La h va a tener una derivada parcial con respecto a una variable, con respecto a la otra y con respecto a la otra. Y si tuviera 20 variables, habría 20 derivadas. En cambio, en el de abajo, si hubiese un campo que tenga en forma intermedia 20 variables, siempre va a haber un solo renglón. Quiere decir que va a haber una sola derivada. ¿Por qué? Porque todos esos caminos terminan en una sola variable. ¿Está claro? Ahí lo que O sea, importa sería la flecha de H, ¿no? exacto, la flecha de H es la que te está diciendo que lo que está de un lado del signo igual, que sería el camino largo, es igual a la suma de los caminos cortos. Y cada camino corto es un puente, y cada puente es una multiplicación, y cada puente distinto que forma un camino corto es una suma. Mejor no creo que te lo pueda explicar nadie, ni en internet lo explican así.
Ya vi las clases de esto en internet, son un desastre. Fíjense que no puse ningún ejemplo, todo con generalidades por ahora. Ya vamos a hacer ejemplos. No sé si quedó claro. Sí. ¿Sí? Ujú. Yo tengo una pregunta. Sí, pregunta Martina. Si los campos vectoriales que no empiezan en R1 ni terminan en R1, ¿se pueden componer con otras funciones Sí, ahora o vamos no a ver. llegaría a nada? Ahora vamos al otro caso de la regla de la cadena. Fíjense todos los casos que hay. El primero, el que no va a ningún lado, composición de campos escalares. Ahora hicimos composición de un campo escalar con una función vectorial. Y ahora vamos a hacer la composición de un campo escalar con un campo vectorial. ¿Está bien? Vamos a hacer eso ahora. Hay varias posibilidades. Vamos a ver. Por hoy la última que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, otro caso. Vamos al tercer caso. Composición. Recuerden que en el caso anterior, uno siempre es posible, siempre y cuando eliminemos la segunda condición, ¿no? Estamos hablando de, para aclarar ahora lo que preguntó Ana, estamos eliminando el tema del dominio de la imagen, solamente los espacios vectoriales de entrada y salida, ¿eh? Composición de campos vectoriales con campos escalares. Supongamos que tengo a F, que es un campo escalar de X y Z, W igual a esto, ¿no? Lo voy a hacer con 2 porque si no se me va a hacer muy largo. Y Z igual a esto, y F grande de X1, X2, X3 igual a F1, F2, F3. ¿Ah? Recordemos que estas F1, F2, F3 también dependen de quién. De X1, X2, X3. No le voy a poner todas las letras acá abajo, porque si no va a quedar un bollo acá. ¿Está claro? Este es un campo escalar que va de R2 en R. Y este es un campo vectorial que va de R3 en R3. ¿Se puede componer esto? ¿Puedo hacer F compuesta con F grande o F grande compuesta con F chica? Si tengo en cuenta la condición que vos diste hoy de que tenía que coincidirme un campo o sea, el R2 de F, la salida de F con la llegada, la salida de F chiquita con la llegada de F grande, no se podría hacer. No. Exacto. En ese sentido no se puede hacer. ¿Y en el otro? Tampoco. Tampoco. Para que esto sea posible, ¿qué debería suceder? Esto nunca es posible, como pueden ver. Que la, Tendríamos que... di- Así, escucho. que la dimensión de la imagen de la primera función coincida con la dimensión del dominio de la segunda función. Hacemos esto y le sacamos un 3 acá. Ahí se Ahí podría en un andaría. sentido. Ahí sería, ¿qué cosa? F compuesta, F grande compuesta, ¿cuál sería posible de las dos? F chica con F F chica F con grande. F chiquita grande. compuesta con F Esta. grande. Entonces, esta es posible si yo tengo que F va de Rn en R y F grande va, qué sé yo, de Rm en Rp, es posible si, solo si n es estrictamente igual a P. O sea, que lo tenemos que poner en amarillo. Cuando es posible, cuando a veces es posible, esto es posible si pasa esto. O sea, no siempre. Tengo que exigir esto, ¿no? ¿Está claro? Y en el otro sentido, fíjense que No esto se siempre puede es nunca. uno. Y No los se campos, puede.
los campos vectoriales, como m es distinta de 1, ¿no? Porque si m vale 1 estoy en una función vectorial, que ya lo hicimos. Pero como m es distinto de 1, esto nunca es posible. El nunca lo vamos a poner en rojo. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Esto es a veces, dependiendo de lo que valgan m y p. N y p. Y acá nunca, porque m es distinta de 1, entonces f no puede salir de 1. F no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Vamos a ver el caso que es posible en este ejemplo. Ahí lo generalizamos para saber cuándo se puede hacer. Miremos este ejemplo. A ver. Quiere decir que podemos hacer f compuesta con f grande. Quiere decir que podemos agarrar a f chica y usar como argumento a f grande. Y f es f de x1, x2, x3. No importa si tengo 3 variables, 2, acá no importa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos eso, miremos lo que nos da. Fíjense lo siguiente. Yo salgo de x1, x2, x3. Aplico la f grande. La f grande me devuelve a f1 de x1, x2, x3, ¿no? Porque esta f1 que tengo acá depende de las 3 variables y esta f2 también. ¿Está bien? ¿Y qué más me devuelve? Me devuelve f2 de x1, x2, x3. Pero estas f forman un nuevo vector. Es decir, no lo devuelve así. ¿Cómo lo devuelve? Lo devuelve como vector de R2, ¿no? O sea, lo devuelve así. F1, X1, X2, X3, punto y coma, F2 de X1, X2, X3. Lo devuelve como vector. ¿Están de acuerdo? Lo devuelve este vector. O sea que esto va de R3 en R2. ¿Sí o no? ¿Ahí vamos bien? Sí, sí. Ya. Una vez que llegué ahí, ¿qué pasa? Ahora viene el campo escalar. El campo escalar tiene que salir ¿de dónde? De R2. Quiere decir que esta cosa sería la X y esta cosa sería la Y, ¿no? Que agarraría el campo escalar F y esto lo convertiría en F de F1 de X1, X2, X3, punto y coma, F2 de X1, X2, X3, donde esta sería la X y esta sería la Y, F de XY, ¿ven? ¿Entienden cómo quedaría la composición? Y acá termino en R, ¿cuánto? De R3, R1. de R2 en R2, ¿no? Quiere decir que la composición H, No, es un campo escalar. Va a No, R1. en R1, profe. ¿cómo madre va a terminar en R1? Si esto es un vector. Para ver. Perdón. Campo escalar. En un campo escalar, tenés razón, perdón, no dije nada. Esto me da un Z, porque esto es F de esta cosa, y F de esta cosa es un campo escalar, es una sola fórmula, depende de estas dos variables. Mil disculpas, R1. ¿Y qué nos dio de resultado esto? H sería, va de R3 en R1. ¿Qué dio? Un campo escalar da de resultado. ¿Se ve? Que va de R3 en R1. Vamos a mirar qué derivada, la red, cómo se puede hacer la red de esta historia. Miremos la red. La red de Cauchy. Fíjense, la F, la F grande depende de dos F chiquitas, que es la F1 y la F2. La F grande, ¿no? ¿Está bien? Y la F1 depende de quién? De X1, de X2 y de X3. Y la F2 depende de X1. Mirá la red cómo se arma ahora.
de x2 y de x3. Pero, cuidado, ¿se ve la red? Quiere decir que yo tengo, ¿sí? Que la f, que es esta, ahora, f1 depende de estas tres. Y estas tres, a su vez, ¿sí? F1 depende de x1, x2, x3. Y esto, a su vez, me generarían el campo escalar, me darían el R1. Quiere decir que iría de R3 en R1. Ahora, fíjense, yo podría agarrar esta red, dividirla al medio y mirar una de las chances, a ver qué derivadas puedo calcular. Fíjense que acá derivadas totales no puedo calcular, pero podría calcular la derivada de F1 respecto de cuántas variables. ¿Cuántas variables tengo yo? Tengo dos variables, porque a su vez x1, x2 y x3, todas estas dependen de quién. Esta depende de la x y también dependen de quién. De la I. Perdón. Mirá lo que es la maraña de la cosa. ¿Se ve? Porque en realidad F1 depende de estas tres y cada una de estas tres están formando la X, que me da el campo escalar, y la Y, ¿no? ¿Se ve? ¿Dónde estoy? Y estas tres, la misma historieta, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces vamos a mirar la red. Ahora sí es una telaraña, ¿ven? Supónganse que quiero sacar la derivada de F1 respecto de la X. O sea, ir. Recuerden que la derivada de F total no lo puedo calcular. ¿Por qué no la puedo calcular? Porque tengo ¿cuántos caminos? Tengo dos posibilidades. Lo mismo que me pasaba arriba, ¿se acuerdan? En el primero. No puedo sacar la f grande. La derivada de f grande serían la derivada de f1 respecto de x y la derivada de f1 respecto de y, la derivada de f2 respecto de x, la derivada de f2. Cuatro derivadas puedo sacar parciales, ¿ven? Me van a decir, ¿por qué no lo llamamos a f1? Lo llamamos, qué sé yo, h, ¿no? 1. Y acá, ahí está, la llamamos h2, para que no queden iguales, como hicimos hoy. Entonces, de un lado del signo igual, recordemos que está H1, entonces va a depender de la X y va a depender de la Y. Camino largo, ¿no? Esta H2 va a depender de la X y va a depender de la Y. Quiero decir que voy a tener la derivada de H1, ¿no? Respecto de X. Miremos cómo sería la derivada de H1 respecto de X. ¿Por dónde voy? Vamos a marcar el camino primero. Vengo acá, voy por acá, voy a parar acá y ahí fui a la X. Pude ir por la X1. Después, ¿por dónde puedo ir? Por la Por la- X2 y después por la X3. Y después puedo ir por la X3. Mirá. Esperen que voy a abrir la puerta, que alguien se va y le tengo que abrir el portón. 2 minutos. Vayan anotando.
¿Cómo van? Bueno, hagamos a red, a ver cómo sería. La derivada de f1 respecto de x1 por la derivada de x1 respecto de x, más la derivada de f1 respecto de x2 por la derivada de x2 respecto de x. Ahora sí son todas parciales, ¿ven? Después, derivada de f1 respecto, la parcial de f1 respecto de x3 por la derivada de x3 respecto de x. Ahí marqué los tres caminos. Primer camino, segundo camino. ¿Lo ven los caminos? Tercer camino. ¿Cuál otra derivada puedo sacar? La derivada de h1 respecto de y. ¿Está bien? Vamos con los caminos a la y. ¿Está bien? Ahora voy así, miren. Esta y esta. ¿Me siguen o no? Ya se perdieron. Esta y esta. ¿Ven? ¿Y cuál otra? Esta Sí, la verdad, 3 con respecto a I. y a esta. Ya están todos perdidos. La parcial de f1 respecto de x1 por la derivada de x1 respecto de y, más la parcial de f1 respecto de x2 por la parcial de x2 respecto de y, más la parcial de f1 respecto de x3 por la parcial de x3 respecto de y. Ahí tenemos el primer grupo que reemplaza las parciales de. Estas serían todas las derivadas que podemos calcular. Y abajo lo mismo. Entonces esto se los dejo a ustedes. ¿Cuántas podemos calcular? ¿Cuántas parciales podemos calcular? 4, ¿no? Una, dos de acá arriba y 2 de acá abajo. 4. ¿Se entendió cómo se hace? Nada más que ahora en la segunda, ¿cómo sería? Con Iba respecto con a F2. H2. Claro, con la F2, que es mi H2, ¿no? Recordemos siempre que el camino largo a cada variable, porque ahora tengo dos variables al final. ¿Esta red es abierta o cerrada? Abierto. Es abierta, aunque también tengo partes cerradas. Es una combinación, ¿no? Pues si voy solo a la X, todo cerrado es. Si voy solo a la Y, todo cerrado. Pero como la X y la Y son dos variables independientes, también, ¿cómo es? Es abierta, porque no tengo una sola al final. ¿Se dan cuenta que Si tengo... nombramos toda la composición, irían a la X y a la Y, las flechas. Exacto. Por lo tanto, inclusive se puede hacer una sola red, si uno quiere, pero lo cual sería un batifondo. Agarrar a la F2 y mandarlas acá arriba y de acá hacer hacer caminos por acá adentro, ¿no? A mí me gusta separarlo, pero se ven mejor, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Se entendió cómo se hace esto? Sí, sí, profe. Ahí queda más ordenado, de la otra manera quedaría más complicado. Claro, queda una telaraña de la otra manera. Entonces, siempre que hay una red cerrada, podemos obtener una derivada total y cuando hay unas redes abiertas, no, tenemos derivadas parciales. Claro, por ejemplo, si vos me preguntás que esta es una derivada total, si yo miro lo que me está diciendo Vanessa, si yo miro esto solo y no me interesa todo lo otro, esta la puedo escribir así, porque es total, porque muere solamente donde, en la X. Pero si lo miro en el grupo, Claro, la tengo que escribir como parcial. ¿Por qué? porque también hay derivadas respecto a H y 2 y también y con respecto a X y Y también con respecto a x, sí. Porque hay otras funciones que dependen también de esa x y aparte hay otra variable que depende de la x. No, perdón, otra variable que no es la x. ¿Se entiende lo que dice Vanessa? Si uno lo quiere mirar por renglón, puede pensarlo como una total. Fíjate que acá tendríamos el gradiente de f1, ¿ves?
porque es F1 respecto de X1, el de F1 respecto de X2, F1 con respecto a X3. Sería el gradiente de F1, producto escalar. ¿Y esto qué sería? Esto sería X1', sería un vector que sería así, ¿no? Porque está derivándose con respecto a X. En realidad sería un vector que sería la derivada de X respecto de X1, coma, habría que ponerlo en parciales, ¿no? La derivada de X respecto de X1, la derivada, X con perdón, respecto no, de X1 respecto de X, perdón, al revés, de X2 respecto de X. Miren que esto no es un gradiente, ¿eh? La derivada de X3 respecto, después más adelante vamos a aprender qué es ese vector. Ese sería el producto escalar. Entonces ahí sí lo podés pensar como una derivada total por cada renglón. Pero como depende también de otras funciones, como dijiste, y a su vez de otra variable que no es la variable X, sino la Y, todo en su conjunto son derivadas parciales. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. A ver si hay alguna otra pregunta importante. Muy buenas preguntas han hecho, ¿eh? Por lo visto, creo que va quedando claro. Bueno, ahora van a tener que practicar mucho sacar derivadas, ¿ven? Mirá todas las que hay que hacer cuando te toque un problema. ¿Qué problema? Dijo Malena, ¿no? Eran complicadas a veces la regla de la cadena con una sola variable, cuando te tocaba varias funciones dentro de una sola. Imagínate ahora que son varias variables. Muy bien. ¿Les gustó la explicación? Fui despacito, ¿eh? Y repasamos mucho composición. No creo que me haya olvidado de nada. El teorema de Farr es un teorema que más adelante lo vamos a usar. Se pueden cambiar acá abajo, ¿ven? El cuadradito por la manzanita se puede cambiar de lugar. Podríamos poner una perita. De paso hacemos una ensalada de fruta. Esto es una ensalada de fruta, como pueden ver. Yo la primera vez que estudié esto me quería volver loco. Digo, ¿cómo cacho son todas estas cosas? Todo el libro nomás. No teníamos todas estas cosas para